Fundación Palar y National Geographic presentan Desenterrando el Pasado, el único podcast de arqueología, paleontología y mucho más. Este episodio se llama De las cuevas al papel, arte, humor y la huella humana. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Desenterrando el Pasado. Hoy hablamos de un must, que es el arte rupestre. ¿Cómo no hemos hablado antes de arte rupestre? Ciertamente, buena pregunta, pero aquí está. Aquí está. Vamos a hablar de que el arte rupestre son mucho más que dibujos antiguos en las paredes. En realidad es una ventana al pensamiento, a las creencias y a las, quizá también a las emociones de nuestros ancestros, para ponerme ya muy poética. Hoy nos preguntamos qué nos dice este arte sobre quiénes somos o quiénes éramos como especie y qué paralelismos podríamos encontrar con el arte contemporáneo, con las cosas que se hacen hoy en día. ¿Nos expresamos de la misma forma? ¿Formas distintas? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay algún nexo? En fin, acompáñanos a descubrirlo en este capítulo. Y hoy hablamos del arte como lenguaje, identidad y expresión a lo largo del tiempo, desde esas paredes de las cuevas hasta nuestros cómics, viñetas y sátiras contemporáneas. Exploraremos cómo el arte nos conecta con nuestra humanidad. Y lo haremos desde el MAC, al Museo de Arqueología de Cataluña, con dos invitadas de lujo. Sí, siempre digo lo mismo, pero siempre es verdad. Flavita Banana e Inés Domingo. Bienvenidas y podéis presentaros. Gracias. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues yo soy Inés Domingo, soy profesora de investigación y CREA en la Universidad de Barcelona y soy arqueóloga y con una especialización en arte prehistórico. ¿Y cómo llegué ahí? Pues bueno, al final no es porque tenía desde siempre esa necesidad de estudiar arqueología, como en otros compañeros, sino que realmente fue una casualidad. Yo quería ser periodista, me gusta mucho la comunicación y al final el arte es también una forma de comunicación visual. Y llegué ahí por accidente porque entré en periodismo, pero la universidad en la que iba era una universidad privada y no me gustaba y me dijeron que podía hacer periodismo desde historia. Y entonces haciendo primero historia y después pasando al segundo grado de periodismo. Entonces me metí en la carrera de historia y conecté. Fui a una excavación y fue el clic de decir esto es lo que quiero. ¿No? Una excavación donde realmente es como viajar al pasado. Te sientes en el sitio donde estaba esa gente hace 1000 años, 10.000, 100.000 y conectas con sus objetos, sus pinturas, los restos que han dejado y que te permiten un poco intentar reconstruir su historia. Y al final es una forma de comunicación también, ¿no? la arqueología. Y así es como llegué a la arqueología. Después tuve una asignatura fantástica de arte prehistórico en la carrera y tuve la oportunidad de visitar yacimientos y con eso descubrí la pasión por el arte, ¿no? Por los misterios que se esconden detrás de las imágenes, por intentar descifrar qué nos dicen, por qué pintaban, quién. ¡Ay, qué nervios! Esto lo hablaremos. Qué bien, qué maravilla el poder de una buena asignatura, ¿eh? Que a veces lo pasamos por alto y realmente, ostras, puede marcar toda una carrera, toda una vida, toda una pasión. Bien, muchas gracias Inés, bienvenida. Flavia. Bueno, yo... Espera que procesen todo. Qué fantasía, qué contenta que estoy de estar aquí. Pues yo soy viñetista, realmente. O sea, en algún momento también se decía ilustradora, pero creo que eso ya no. Y trabajo pues en El País, en el periódico El País, día sí, día no. Y también pues tengo libros publicados y así, y también bastante actividad en redes, ¿no? Que hoy en día es bastante obligatorio o natural casi. Y bueno, yo en mi caso, yo creo que no sabía, nunca pensé que este oficio existía, digamos, porque es tan poca gente la que lo hace, y más en periódico, ¿no? Porque en revistas sí que hay más, o en periódicos muy poca. Sigue siendo así, de hecho. Entonces yo no pensé que alguien, que yo menos, pudiera llegar a ocupar ese lugar. O sea, no me lo planteé nunca. O sea, para mí, gente como Forges o El Roto, pues, no sé, estaban en un Olimpo, quizá eran impalpables o no sé. Y... entonces yo estudié, pero igual dibujaba y siempre cuestionaba mucho, que yo creo que está bastante relacionado, era bastante molesta, me imagino. Y entonces
yo aún, pese a haber hecho bachillerato científico y tal, yo quería dibujar y ver si podía conseguirlo o no sé. Entonces entré en la Escola Massana aquí en Barcelona y estuve, pues al final estuve 7 años. Estuve 4 años en un grado de arte y diseño y 3 años haciendo ilustración. Entonces, en ilustración, yo creo que muchas veces digo que no tiene nada que ver con lo que hago hoy en día, pero sí que me voy dando cuenta de que hay un deje de saber dibujar. Quizá, porque has estado 3 años aprendiendo, dibujando gente desnuda, muchas horas, muchísimas horas. Entonces sabes de posturas, sabes de pesos, sabes de cosas así. Que bueno, que sí que tengo que agradecer un poco esos años, pero sí que nos enseñaba humor. El humor siempre en muchos niveles ha sido bastante... ¿Se enseña el humor? Perdón por esta pregunta, pero... No sé si se... No, es muy difícil, pero sí que por lo menos se valora. Y en general no se valora. O sea, el humor es de segunda categoría. Entonces yo creo que aún seguía sin pensar que este oficio era posible. Y yo creo que fue cuando ya me di cuenta que no iba a poder dedicarme al arte, porque estando en Barcelona, ¿no? Que tiras una piedra y le das a un artista bueno o a dos. muy bueno o buena en su categoría. Quiero decir, que encima es que, joder, es real. Mucho y bueno encima. Claro, pues entonces dije, bueno, pues ya está todo hecho, no sé, es que no voy a poder. Y entonces lo dejas y entonces yo creo que es cuando te haces el dibujo encima, como digo yo. ¿Sabes? O sea, no puedes evitar dibujar y ya no por gustar ni nada, sino porque es lo que te gusta a ti. Y entonces era pues chorradas y chorradas y chorradas y mucho análisis de las cosas, pues del entorno de trabajo en el que estaba, de mi casa, de cosas así. Y gracias a las redes pues lo vas poniendo, ves que funciona, vas abriendo y hasta hoy, la verdad. Y resulta que eso es un viñetista. Resulta que ella es una viñetista. Eso, a todo esto. alguien que mira, que analiza, que le da vueltas, esa es la parte principal, y que luego lo dibuja porque los demás tienen que saber lo que ha pensado. Que yo creo que ahí debe haber unos cuantos. Sí, la parte difícil es saber lo que ha pensado el que lo ha dibujado. A mí también me pasa. Preciosas presentaciones, muchas gracias, Flavia, muchas gracias. Y si pudieras observar a una comunidad prehistórica creando arte rupestre, ¿qué te gustaría preguntarles? Que yo tienes una pregunta. Pues justamente lo que acabamos de decir, ¿qué significa esto? Porque, claro, desde el presente, sin contacto con los artistas, reconocemos lo que hay pintado, pero ¿qué significa? ¿Están pintando simplemente el animal? ¿Es un animal que se comen? ¿Es un animal que utilizan para representar un ídolo, un ancestro, su identidad? ¿Qué significa? ¿Por qué pintáis eso? ¿No? ¿Por qué eso y no otra cosa? ¿Por qué ese animal y no otro? ¿No? La parte que realmente desde la arqueología casi es imposible descifrar. El símbolo, ¿no? El símil oculto. Bien. Y Flavia, si pudieras dibujar en una cueva como lo hacían nuestros ancestros, ¿qué viñeta dejarías grabada para la eternidad? Yo tengo mis propuestas. Sí, bueno, yo creo que si supiera cuál es la viñeta que encaja en la eternidad, ya la habría hecho. Sería millonaria y no volvería a dibujar en mi vida. Bueno, sí, porque no soy incapaz de no dibujar. Pero la verdad es que no sé, sería la gran viñeta de la historia, ¿sabes? Y yo, para mí, no sé, no se me ocurre ninguna. ¿Y si era la cosa más... Entonces, claro, al final me pondría tan nerviosa que pondría algo tipo tonto quien lo lea. ¿Sabes? Algo así como que el chiste fuera el propio hecho de mirar el chiste, ¿no? Que a mí me encantan esas... que te quedas así como medio tonto. Y yo creo que sí, que acabaría poniendo algo así, tipo... Tonto quien lo lea. Que es uno de los mejores chistes que ha habido, ¿no? Y no sé, yo creo que haría algo así. Por los nervios, vamos. Me encanta. Luego no me preguntes qué significa. Porque no sabría qué decirte. Claro, esa posibilidad también cabría considerarla, ¿no? Que simplemente fuera un devaneo. Vale, y sin más dilación ni más devaneos, vamos a ir al pasado. ¿Qué nos revela el arte rupestre sobre estas sociedades prehistóricas, estos grupos prehistóricos que lo crearon? Pues hay muchas cosas interesantes desde diversos puntos de vista. Si hablamos de evolución humana, el hecho de que aparezca el arte nos revela que hemos dado un paso más en la evolución, ¿no? Y que hemos desarrollado la capacidad de comunicarnos a través de imágenes y símbolos. Hay una fase en donde desarrollamos el lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje hablado,
Y un paso más sería esa capacidad de plasmar esas ideas, ¿no? y transmitir conocimientos o sensaciones a través de imágenes. Eso es un salto significativo que, de hecho, en arqueología y en historia de la evolución humana se considera como un hito que marca el nacimiento del humano moderno. O sea que es una clave singular en la historia de la evolución. Después nos informa de muchas cosas, nos informa de lo que era importante para esas poblaciones. No están pintando todo lo que hay a su alrededor, hay una selección de imágenes, ¿no? Y depende del periodo, pues hay unas. También lo que podía ser importante a nivel económico, pero también simbólico. Pero además nos da pistas de otras cosas que a lo mejor no eran importantes para los artistas. Por ejemplo, nos habla de especies extinguidas. Aquí en la península ibérica, en el arte paleolítico, tenemos bisontes y tenemos mamuts. Pues nos está diciendo que hay especies que hoy en día no encontramos. Nos habla de cambio climático, que está tan de moda hoy en día, ¿no? Los humanos que vivían aquí en la península ibérica han pasado por muchos cambios climáticos y ese arte rupestre lo representa. Nos habla de prácticas culturales que desconocemos porque no dejan otra evidencia arqueológica que no sea lo que aparece pintado, ¿no? Sabemos que escalaban. Los artistas levantinos conocían la escalada porque se han encontrado pues, evidencias de personajes escalando. O sabemos que utilizaban boomerangs, que siempre asociamos a Australia, ¿no? Y vemos que aquí hay objetos similares en el arte rupestre. O adornos o prácticas que pensábamos que no eran tan antiguas y aparecen en el arte y, por tanto, nos están hablando de cosas que conocían esas sociedades, no necesariamente que es su vida cotidiana, porque al final cuando se dibuja no sabemos si están dibujando la realidad o están dibujando un mito, pero si conocen esos objetos, si los introducen en las imágenes, quiere decir que sí formaban parte de su vida cotidiana, con lo cual sí que nos acercan, sí que nos abren una ventana, ¿no? a la vida de estas poblaciones en el pasado. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de arte rupestre? Vamos a focalizarnos. Pues es una pregunta importante porque durante mucho tiempo, cuando hemos hablado de arte, pues se utilizaba el concepto de arte moderno y contemporáneo, ¿no? Que se habla de los valores estéticos. Pero realmente si miras a las sociedades humanas, incluso contemporáneas, el valor más importante del arte no es la estética, es la capacidad de comunicación. Y de hecho yo trabajo con poblaciones indígenas en Australia, donde ni siquiera tienen un término similar al concepto de arte. No se refieren al arte rupestre como arte, como hacemos nosotros, sino que es un vehículo de comunicación de la cultura. Y de hecho lo que dicen, una frase que me encanta, es que el arte es la puerta de acceso a la cultura. Y yo creo que es esa la definición real, porque realmente incluso en la sociedad actual utilizamos el arte como un medio de comunicación visual para transmitir algo más que belleza. Estamos transmitiendo información de todo tipo y transmitimos emociones, miedo, alegría, violencia, ¿no? En las viñetas exactamente es eso, ¿no? Irán acompañadas a veces de texto. Es posible que en el Paleolítico se usara texto porque que no reconocemos, porque hay muchos signos que no sabemos lo que son, con lo cual igual no está tan lejos de eso, ¿no? Pero al final es lo que creo que es importante es esa capacidad de comunicación a través de imágenes. O sea, hablamos de algo que comunica. ¿Y cómo es morfológicamente? ¿Cómo suelen ser o qué clases morfológicas hallamos de pinturas rupestres? Pues claro, cuando hablamos de prehistoria hablamos de un periodo larguísimo. Es la parte más larga de la historia de la humanidad. La prehistoria. Un pre de la hostia. Exacto. Unos preliminares que no veas, oiga. Exacto. Entonces, claro, hablamos de muchos tipos de figuras distintos. Si los queremos ordenar un poco cronológicamente, pues lo primero que aparece hace 60.000 años son signos, ¿no? Signos, les llamamos signos porque realmente no conocemos lo que son. Son rayas que se entrecruzan, que se han conectado recientemente con neandertales, o sea que ni siquiera el arte es ya exclusivamente nuestro, ¿no? de lo que popularmente decimos los sapiens, sino que los neandertales ya utilizaban algún tipo de signos, o las manos, ¿no? Uno de los elementos que se pinta inicialmente son las manos, y hay manos en contextos de neandertales, con lo cual esas serían las primeras formas. De ahí pasamos al arte paleolítico, hace unos 40-35.000 años, que aparece el arte figurativo. ¿Qué es? Pues es un arte que lo que hace es dibujar, reproducir cosas que nosotros reconocemos en nuestro entorno, ¿no? Pues representa fundamentalmente animales, es un arte de animales, el arte paleolítico, que va entre hace unos 40.000 y unos 11.700 años.
¿vale? Se enfoca en los animales desordenados, no hay escenas, o por lo menos nosotros no las reconocemos, ¿no? Desde nuestra visión actual, muchos signos y poca figura humana. Los humanos aparecen poco. En el arte rupestre aparecen muchas veces que no sabes bien si es un humano o un animal, es muy esquematizado, y sí que aparecen figuras femeninas en las famosas Venus, ¿no? Que se conocen como las Venus del Paleolítico, que son esculturas femeninas desnudas con los senos muy desarrollados, que han dado lugar a millones de interpretaciones distintas, ¿no? Entonces, sí que nos dice que la mujer era importante, como mínimo en la simbología, porque aparecen esas esculturas. Que no está mal como punto de partida, ¿no? Exacto. Importas. Acordémonos de que las mujeres también estábamos en la prehistoria y somos las grandes olvidadas. Y a partir de ahí, pues otro cambio significativo es el cambio que viene con el arte levantino, que es un arte que ya está en un periodo donde hay un cambio climático, ya no estamos en la época glaciar como en el Paleolítico, sino en un clima más similar al actual. Hay una transformación a poblaciones agrícolas y ganaderas, ya no somos cazadores y recolectores, y en ese periodo de cambios, no sabemos muy bien exactamente en qué momento, empiezan a pintar un arte rupestre de escenas. Es como si fueran las viñetas de la prehistoria, ¿no? Empezamos a ver movimiento, acción, figuras humanas que son las protagonistas, sus armas que nunca se habían pintado en el arte, sus objetos, vestidos, adornos. Hay una multitud de datos que nos hablan de personas, ¿no? En el Paleolítico nos hablaban de animales, ahora nos hablan de personas que interactúan con animales porque hay escenas de caza, pero hay escenas de guerra, escenas de violencia. Y la verdad es que nunca me lo había planteado, pero justamente que lo habéis planteado vosotros, digo, igual hay algo de humor que no sabemos, ¿no? Reconocer, porque al final el humor es muy humano. Y yo no me lo había planteado nunca, que pudiera haber alguna escena que realmente... Serios, porque si no, no podemos imaginar el humor. De hecho, además se parece como que empiezan con rayas, ¿no? Con símbolos, y luego solo animales, y luego ya escenas con personas. Parece la evolución de una persona a lo largo de su vida, de cómo dibuja. De un crío, ¿no? De niño. Y entonces, y encima, y el uso del humor es algo que se adquiere un poco más tarde. O sea, los niños no saben hacer chistes, pero luego ya empiezan y luego no paran. Entonces, puede que sí, que en aquellas escenas se estén riendo de... Bueno, no creo que se pensaran que vosotros lo ibais a ver en algún momento y que hoy ibais a romperos la cabeza. Mira cómo se van a los arqueólogos del futuro. No van a aprender nada. Claro, digo que pensara... Mira. Seguro que lo hicieron para que perdurara el mensaje, porque al final, si no, Ya tenemos el lenguaje oral. O sea, que una forma de hacerlo perdurar es a través de las imágenes. Pero no pienso que lo hicieran pensando que perduraría pues, 30.000 años. Pero es posible, la verdad es que nunca lo había pensado, pero es posible que también hayan algunas que no sabemos. Pues ahora me viene a la cabeza una figura que es un arquero corriendo y le sigue un toro. ¿No? El primer chiste. Aquí le pone el primer chiste. Igual acabamos de hacer un artículo nuevo. Real, ya está, venga, ¿a quién lo escribe? ¿Quién lo publica? Vale, ahora, mira, siguiendo un poco esta estela, ¿dirías que ya has encontrado tú alguna obra o lugar que te haya emocionado a ti particularmente por la complejidad, por la belleza o por lo curioso de la situación? Sí, hay un yacimiento en Australia, en la colina de Injala, que es una comunidad indígena, que fue el primer arte que vi indígena y literalmente me hizo llorar. Pues yo supongo que la majestuosidad del sitio en medio de un entorno espectacular, un abrigo con unas pinturas muy vivas porque han continuado durante generaciones pintando, y además con líderes indígenas que venían a enseñarnos las pinturas, nos contaban su relación con ellas, el significado, ¿no? Todo eso que no podemos ver desde la arqueología, esa conexión con el arte, y realmente me hizo llorar. Pero después nosotros hemos tenido la suerte de descubrir yacimientos que te ponen la carne de gallina, porque a lo mejor no es tan espectacular como otro que se conoce, pero el hecho de ser el primero, ¿no? Que lo ve después de 7.500 años, que ha estado ahí y nadie lo ha visto, pues realmente es inexplicable la sensación. Claro, me imagino. Es como descubrir, como encontrar un tesoro. Es encontrar un tesoro, literal, qué fuerte, qué bonito. Qué fuerte. Yo que cuando veo una reproducción tengo ganas de llorar por el hecho de pensar que, ostras, que alguien lo hizo, ¿no? ¿Sabes? O sea, pues yo veo el de verdad y ya me tumbo, ¿no? O sea, me tienen que arrastrar, no me quiero ir. Dejadme vivir aquí. Y ya pasando un poco más a la parte más puramente arqueológica, ¿qué
materiales, qué técnicas, qué herramientas, con qué herramientas contáis los arqueólogos para abordar el estudio de esta manifestación? Pues hoy en día, claro, hemos dado un salto cualitativo, ¿no? Porque pues ahora está de moda, ¿no?, que todo sea interdisciplinar y realmente se ha cambiado la forma que nosotros nos acercamos a la prehistoria. Entonces, es verdad que seguimos utilizando técnicas tradicionales, que es pues analizar las obras, ¿no?, a nivel visual, podemos verlo a través de microscopios también, o sea, no solo a través de fotografías, reproducciones digitales, etcétera, que se pueden hacer, sino que también utilizamos pues la microscopía para analizarlo, y entonces intentamos pues ver qué tipo de trazo hacen y descubrir si ese trazo se ha hecho con el dedo, si se ha hecho con un pincel, qué otra técnica se puede utilizar, si el pigmento ha estado soplado con la boca, que también se puede ver por la dispersión de la pintura en la pared. Y entonces a nivel visual seguimos utilizando esas técnicas para hacer un reconocimiento inicial de las posibles técnicas. También hay escultura y grabado, con lo cual pues también pues analizamos cómo se ha hecho el trazo, si podemos reconocer la dirección para ver por dónde han empezado, por dónde han acabado, etcétera. Después analizamos el contexto, porque lo que queremos ver es si hay alguna evidencia de las herramientas, ¿no?, que han utilizado o de los pigmentos que han utilizado. Entonces hacemos excavaciones en el entorno para ver si encontramos evidencias de eso. Y por último, pues recogemos muestras, que a los arqueólogos nos encanta recoger muestras de todo, pues también cogemos muestras de pigmento y las enviamos a laboratorios físico-químicos. Entonces hay distintas técnicas en función de lo que quieras saber que nos permiten pues saber qué mineral han utilizado, si ese mineral lo utilizan transformándolo en polvo y después en pintura, si han añadido algún aglutinante para que sea más pegajoso y se pegue a la pared, etcétera. O sea, para la pintura hay multitud de técnicas, ¿ves? Difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, cromatografía de gases. Hay muchas técnicas que en función de lo que quieras preguntar, pues te van a ir respondiendo. Siempre pienso cuando pienso que se iluminaban con fuego o se calentaban con fuego, pero en cuevas, siempre pienso en el humo. No se ahogaban. No. Claro, lo que pasa es que depende de dónde lo hagas. El fuego, realmente tú en la chimenea de tu casa, si tienes una buena tirada, el fuego no te ahoga. Bueno, entonces, claro, entonces allí normalmente el fuego, las zonas de hábitat no estaban en el interior profundo, estaban en la zona exterior, que hay más aire y que tienen luz natural también. Vale. O sea, no viven en las zonas oscuras. De hecho, por eso muchas veces se ha dicho que el arte paleolítico, por ejemplo, que está en el interior de las cuevas, pues que tenía que ser muy ritual porque son zonas donde no hay otra evidencia de que están haciendo nada. Lo que hacen lo hacen en la parte de fuera, que es donde tienen luz natural. En la parte de dentro pintan y hacen la actividad que hagan en relación a pintar, pero no viven allí. Vale, no es decorativo, claro. No es como voy a pintar el salón. En esos casos no, porque no están en el salón. También, claro, con el tiempo al final se ha visto que también hay en las zonas de hábitat representaciones. O sea que es posible al final, es que no somos tan diferentes. Es que si nosotros viajáramos al pasado, haríamos lo mismo. O si ellos vienen al presente, harían lo mismo que hacemos nosotros. Aprenderían rápidamente a utilizar el móvil y tendrían las mismas necesidades que tenemos nosotros. Entonces, al final... No hay mucha diferencia o sea, tendrían todos los tipos de arte. Habría un arte que utilizarían para contar historias, habría un arte que utilizarían para contextos más ceremoniales, habría un arte que utilizarían en la vida cotidiana simplemente para decorar la pared o para dejar la marca, ¿no?, como nuestros grafitis actuales. Yo creo que eso estaría en todas las etapas de la historia. Y ya una pregunta para ir cerrando la parte de pasado. ¿Cómo afecta el contexto geográfico cultural al estilo o al significado, o al posible significado, claro, de esto arte rupestre? Pues es la clave. O sea, el contexto es la clave, porque al final, en la sociedad actual, tú ves, imaginémonos un símbolo, el gallo, ¿no? Y tú vas a la Sagrada Familia, a la puerta, y ves el gallo, ¿no? Hay una de las escenas, hay un gallo. Pues si no conoces los mitos de la religión cristiana, pues ese gallo no te dice nada, pues te piensas que es una imagen cotidiana y ahí está el gallo que corre por la calle, pero ese gallo en realidad representa las 3 negaciones de San Pedro a Cristo, ¿no? Vale, seguimos en Barcelona y vamos por la calle y vemos una vitrina y un gallo en la fachada. Y si reconoces ese gallo, te está diciendo que es un sitio donde puedes comer pollo. No tiene nada que ver con el gallo de la Puerta de la Sagrada Familia, sigue siendo un gallo. Te vas a Portugal
Y el gallo que compramos como turistas es un gallo que representa la identidad de los portugueses, ¿no? El famoso gallo portugués. Entonces está representando una identidad, no tiene nada que ver ni con comida ni con mitología. Con lo cual, al final, el contexto es lo que da significado al arte. Y eso pasa en la actualidad y ha pasado en todas las etapas de la historia. Si tú no tienes un contacto con los autores, nosotros en la prehistoria podemos cuantificar el tipo de figuras, intentar hacer una interpretación literal de lo que aparece representado, pero el significado jamás lo obtendremos si no podemos viajar al pasado. O sea, que el contexto espabila. es clave. Y para el estilo lo mismo. El estilo en arte contemporáneo, ¿cuándo cambia? Pues cambia cuando hay un cambio social, hay una necesidad de comunicar algo diferente, de diferenciarse de lo anterior, no sé, de introducir algo que no había antes. Para aventurarnos un poco más, pasemos al presente y pensemos en cómo seguimos usando este arte como un medio de comunicación, de expresión. Y para eso nos serviremos de Flavita. Bien. Podemos decir que tus viñetas reflejan nuestra sociedad de una forma muy directa y con altas dosis de sarcasmo, de ironía y de humor, en el mejor de los sentidos. ¿Qué te inspira para crear y cómo decides qué mensajes vas a transmitir? La pregunta, ¿no? La leche. Pues es que, claro, como es algo que tengo que hacer tan a menudo, creo que conscientemente no me paro a pensar estas cosas, sino que tiras. Pero hay que decir que sí, que yo creo que es una especie de crónica al final de cómo somos, pero cómo somos en el entorno que yo conozco. Claro, ¿sabes? O sea, no creo que esté simbolizando cómo se comporta la humanidad. Quiero decir, yo creo que represento una clase media, muchos privilegios, ¿no? También, o sea, quiero decir, siempre digo que de todas las cosas malas que te pueden tocar cuando naces, que son una lotería, la única mala en mi caso es que soy mujer. Quiero decir, a niveles, datos, ¿no? Podría ser mejor, podría ser un tío. No me gustaría, pero sí que es verdad que en ciertos aspectos y en mi terreno, por ejemplo, se tiene más fácil. Pero por lo demás, lo que quiero decir es que soy muy privilegiada. Somos, creo, en general. Entonces, creo que esa conciencia del privilegio es a mí la que me hace optar por ciertos temas que creo que hay que trabajar y hay que profundizar, digamos, porque me parece que la idea de que el arte nace del agobio, del malestar, del hambre, del tal, es mentira. O sea, tienes que estar muy bien o sea, tienes que tener un cierto nivel de confort para poder dedicar tu tiempo a hacer dibujos, ¿sabes? O sea, habrá quien sí que está, pues no sé, muy atormentado y torturado. Quizá tenga un problema muy concreto y se exprese dibujando para poder sacar las cosas. Pero si no, cuando ya es un nivel como el mío, decir que es mercantil prácticamente y que también está muy cerca del periodismo, es decir, un ritmo bastante frenético y más el mensaje que no el dibujo en sí, como es mi caso, es más técnico, digamos. Es un análisis de las cosas desde el confort. Entonces puede haber humor, digamos, porque yo entiendo, yo por ejemplo sé que hay temas que no toco porque no me sale el humor, solo me sale la queja. Digamos, la rabia o el... ¿Sabes? Y bueno, vamos, piensa lo peor, pues seguramente esos temas, ¿no? En los que yo por ahora todavía no he encontrado la manera de poder enfocarlos con humor. Y entonces ya sería más arte protesta, si sencillamente reflejara lo que pasa y lo que me parece que está mal. Eso pues es un tipo de manera de trabajar. Yo necesito además darle una vuelta extra que es el cómo. Porque para mí el humor es un lenguaje. Quiero decir, no es un fin. El fin es, te quiero hablar de, no sé, feminismo. Y mucha gente habla de feminismo, pero ¿cómo te voy a hablar de feminismo? Pues yo, hay varios idiomas, pues yo uno de los idiomas que manejo es el humor, y entonces es una forma de decir las cosas que además yo creo que es una mezcla. Hay muchas opciones muchas posibilidades por las que alguien recurre al humor, y por un lado está la huida hacia adelante. Es decir, la risa nerviosa, la tontuna, o sea, no sé dónde meterme, pues... La de un funeral, en plan... Digo una chorrada, claro. Y luego está lo que yo intento usar más, que es el humor como cúspide de la comprensión de un tema, digamos. Oh, wow. Digamos que si tú sabes mucho de algo, todo de algo,
tú tienes derecho a reírte de ello. Sobre todo si es algo que te pasa a ti. Quiero decir, la condición de ser mujer. El hecho de, pues yo qué sé decirte, soy alguien nacido del 87, en el 1987. Ser española, ¿no? Digamos que esto es la cúspide de ser española. Esto me gusta. No, pero quiero decir, los temas que manejas al 100% son aquellos en los que puedes... porque si no, es mofa. No entiendo aquello, entonces me río de aquello. Oh, wow. ¿Sabes? El humor lo tengo tan dominado que me puedo reír de ello. Por eso, por ejemplo, muchas veces cuando alguien ha tenido una pena muy grande o un cataclismo en su vida, se suele ver que esa persona lo ha superado cuando ya hace broma de lo que le ha pasado, ¿no? Ya está, lo tiene manejado, conoce todos los flancos de aquello. Entonces es como una especie de postura de poder el humor. Es como y sobre todo en redes, porque fíjate que cuando hablas de un tema, lo más probable, y tú lo debes saber bien, es que mucha gente crea que sabe más de ese tema. Entonces, yo creo que si ya lo presentas con humor, porque realmente lo tienes dominado del todo, estás diciendo, venid, vamos, venid, adelante. Ella es que no es que os vaya a responder a todo, es que no os voy a escuchar, ¿sabes? Porque es como, yo he trabajado mucho un tema, le he dado muchas vueltas a algo para llegar a una conclusión, hacer un dibujo y dároslo, ¿sabes? Porque si yo llegara hasta la parte del dibujo, dices, bueno, pues oye, pero es que encima te lo estoy dando. Para ti, para que lo veas. Porque a lo mejor tienes ese problema y eso te va a ayudar. Que tampoco digo yo que haga esto de forma humanitaria, pero ha habido casos en los que ha funcionado, ¿no? Que es como que ha servido, quizá para quitar peso, para comprender. Tus viñetas son sacarse una tirita a veces muy deprisa. O sea, es como... pero porque la herida está curada. O sea, claro. Sácate la tirita cuando está curada. Cuando ya esté hecho, no, pero no. sí. Si no, no es culpa mía, no te la he quitado yo. No he tenido nada que ver con esto, lo prometo. Es una idea muy chula, ¿no? El humor como sanador de heridas. Me gusta. Claro, se dice mucho que es como un salvavidas, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces, ¿el humor te ha ayudado en situaciones difíciles y tal? No. Yo cuando estoy en una situación difícil no hago broma de esa cosa, estoy fatal, estoy muy la mal. Mierda, dejadme. Estoy muy mal, claro, no quiero hablar de ese tema o lo estoy procesando yo. Lo que el humor ha sido la forma de celebrar el fin de aquel problema, digamos, en muchas ocasiones. Y creo que le pasa a muchísima gente. Ya te digo que hay muchas formas de usar el humor y de hecho estoy cansada de que solo haya una palabra para referirse a todas esas formas, que es humor. Yo creo que hay muchísimos tipos. Hay muchos tipos, no puedes comparar... Necesitamos nueva nomenclatura, por favor. Claro, no puedes comparar un Chiquito de la Calzada y una viñeta del New Yorker, ¿sabes? Y las dos cosas son humor y son fantásticas y yo los quiero a todos, ¿eh? Pero no es lo mismo, ¿sabes? Una es por caídas, golpes, hablar raro y tal... Y otra es por darle 1000 vueltas y afinar un concepto. Claro. Por eso que también lo que hace Chiquito, en el fondo, pero sí. Pero claro, personas diferentes al final, culturas diferentes, entornos diferentes, tal vez caminos diferentes, contextos diferentes. Sí, porque el humor depende mucho de la cultura, ¿no? Cuando ves el humor inglés no es diferente al humor de aquí. Y a veces lo puedes... Sí, y a veces... Todos los quiero. Yo recuerdo cuando vivía en Australia que no entendía los programas de humor, no los entendía. Entendía lo que decían hablando, pero claro, no entendías por qué hacía gracia. No entiendes, porque no conoces a los personajes, no entiendes el contexto político, entonces no me hacía ninguna gracia porque no sabía de qué hablaba. A mí me pasó esto enseñando Plats Bruts a mis compañeros en Edimburgo cuando vivía allí y todos yo me estaba partiendo la caja y todos lo miraban en plan, leyendo los subtítulos en plan. Claro. Hombre, es que yo creo que el humor y concretamente la viñeta o el chiste libre de todo contexto sería esa gran viñeta que habría que poner en una cueva y que estuviera ahí para siempre. Es decir, lo que ensucia un chiste, o lo hace más concreto, es su contexto. Las viñetas, yo tiro de referentes o de clichés a cascoporro. Y además, un cliché es que todos estamos de acuerdo en que algo significa algo. Es decir, un hombre gordo con puro y con chistera y un monóculo es un rico. Es un rico. ¿Sabes? Y todo el mundo sabe que es un rico. Nos hemos puesto de acuerdo en una cosa impalpable. ¿Cómo es un rico hoy en día? Es probablemente una persona relativamente joven, en forma, no creo que vestido mal, se visten mal, ¿sabes? Tenéis dinero, muy dejados, bien, suelen ir muy dejados, años trabajando de camarera en hoteles de 5 estrellas, os digo que van bastante sucios. Entonces, si tú dibujas a alguien así, y me yo que casi no pongo detalles,
no funcionará mi viñeta, porque la gente no sabrá que estoy diciendo que No aquel está es el rico. normalizado, es el código, al final Claro, es es un el código, estamos todos de acuerdo en algo. Un preso tiene una bola atada al tobillo. Ya me dirás tú. Un ladrón va con camisa de rayas y antifaz. Ya me dirás tú. Claro, ¿cómo? Y luego ya cosas que no existen. Dios lleva túnica, Dios tiene barba, Dios tiene un triángulo encima de la cabeza. Luego Si ya yo dibujo cosas a que Dios no de otra forma, a no ser que lo haga repetidamente, entonces mi público empiece a entender que siempre que dibujo A Dios le dibujas de una forma. un 8, eso es Dios, porque ya les he acostumbrado a un cierto lenguaje, contexto es igual. pues entonces no funcionaría. Entonces yo creo que hay muchos clichés que ya toca. Luego hay unos que hacen mucho daño que se están empezando a cambiar, ¿no? Cómo se dibuja una persona asiática, cómo se dibuja una persona negra. Eso ya empezamos a cambiarlo. Pero luego hay otros que, ¿sabes qué pasa? Que no molestan. A mí me da igual si dibujan a un preso con una bola. No pasa nada. Podríamos preguntar a la Está bien comunidad que de siga presos. ¿Os ofende la bola? ¿Hay que cambiar la bola, por favor? ¿Wokismo de bola? Claro. Ostras, pero poca broma, porque aquí estamos encontrando un punto muy en común, que es la estandarización de un concepto para transmitir un mensaje que puede ser uno parecido, o a lo mejor lo que quieres es llegar a eso para construir otra cosa distinta. No sé si me estoy explicando. Quiero decir, tú a partir de poner el preso con la bola, a partir de aquí puedes escribir lo que tú quieras. Puedes hacer el gag que tú quieras, puedes hacer la especificación que tú quieras, pero has partido de esa cosa estandarizada y formalizada, ¿no? El náufrago en una isla desierta con una palmera. Una islita, una palmera y un señor. Puedes hacer 300 viñetas a partir de este, ¿no? Partes de ahí. Con significados diferentes, pero que el estándar es el mismo, ¿no? Al final, ¿hasta qué punto a lo mejor totalmente supuesto? No, seguramente, por eso también explicaría por qué hay una continuidad del arte durante tantos miles de años que no cambia. O sea, hay cambios, pero realmente no hay cambios tan significativos. Entonces, seguramente es por lo mismo que dice ella, que ya hay un concepto asumido que significa esto, y entonces hasta que consigues cambiar o añadir información nueva a nuevas imágenes, es difícil cambiar, porque si cambias no te entienden y tú al final dibujas para que te entiendan. Yo tengo una meta en mi vida y de hecho desde el principio la he venido haciendo y yo sueño con que un cambio se genere en este álbum de clichés, y es que por lo general asociamos el mensajero neutro, o sea, al hombre. Oh, wow. ¿Sí? Si es un personaje femenino el que está diciendo algo, será algo que tiene que ver con el hecho de que sea mujer. ¿Sabes? Si es un hombre el que habla en una viñeta, puede estar diciendo cualquier cosa, ¿no? Es neutro, es neutro. Se refiere a ellos y ellas. Claro, sí. entonces Bueno, mi lenguaje, ¿no? misión desde que trabajo en prensa de tirada nacional es hacer viñetas donde se hablen de temas, de lo que sea, y quienes estén hablando sean mujeres. Y que no tenga nada que ver, y ha costado. Está costando y costará, porque sigue habiendo gente que de repente, cuando si las pongo en redes, que es decir, que lo que tienes es esa bilateralidad en que la gente te puede decir lo que piensa de tu viñeta, hay mucha gente que dice no la pillo. Y es porque están buscando, porque son 2 tías las que están diciendo esto, ¿sabes? Sin embargo, entonces mi misión es que el mensajero neutro también puedan ser mujeres. Podamos ser todos, ¿no? Claro. Puede ser que hubiera el individual quisiera poner algo también en las pinturas rupestres. ¿Podría haber alguna intencionalidad individual debajo de una intencionalidad quizá grupal o colectiva? Yo creo que sí, pero que estaría más marcada la necesidad de comunicar y que te entiendan, como dice ella, que el deseo. Cambio. Entonces, claro, el cambio a lo mejor puede estar, por ejemplo, en arte indígena actual, que sí que podemos preguntar, pues a lo mejor el cambio está en que yo pinto de este color y tú de aquel, o yo el relleno lo hago de esta forma y tú de la otra, pero al final el tema es el mismo, ¿no? Porque al final sí es un elemento de comunicación visual y no simplemente una obra de arte, pues lo individual lo que hace es evitar que puedas entender el mensaje. Entonces, claro, sería más sutil. Es que es lo mismo, o sea, si yo... Estás intentando cambiar la maquinaria. Claro, yo he habido total. veces que en viñetas que eran sobre Dios y el diablo, hablando de algo que acabas dibujando estos dos, porque es del rollo cómo dibujar el bien y el mal y cosas así, y he pensado, hostia, ¿por qué no empiezo a dibujar Dios como una tía? Es una capa de información que desvía de la intención inicial que yo tengo, claro. Y ahora que has preguntado esto de si ha habido ¿Hay algún dibujo o símbolo o algo que hayas visto que no se repite? O sea, que solo hayas visto una vez. Porque por lo general es bastante repetitivo. Sí, suele ser repetitivo.
En el arte levantino es verdad que las escenas no se repiten exactamente igual. Es un arte de escenas y cada una es diferente, pero siguen siendo escenas sobre temas afines, ¿no? Las puedes englobar en grupos, que lo que hacemos los arqueólogos es clasificar. Pues tienes el grupo de las escenas violentas, donde hay batallas o individuos que están matando o aparecen muertos o flechados, escenas de caza y aparecen todas las fases de la caza, el ojeo, la persecución del animal, la sangre del animal con un rastro, pero sí que al final, o sea, no es exactamente la misma imagen. ¿Vale? Pero bueno, supongo que es un poco como en el arte, la iconografía religiosa, que todos sabemos lo que está contando, pero para contar la historia del portal de Belén la imagen puede cambiar y todos seguimos reconociendo el portal de Belén, ¿no? Hay una serie de elementos comunes que nos permiten reconocer el portal de Belén, lo dibujes tú, ella o yo. O las vanitas, ¿no? Que son, o los bodegones. Pues, exacto, que es una estructura donde está un hombre, una mujer y un niño. Y 2 animales, y ya está. Y con eso los reconoces. O los 3 Reyes Magos, cuántos estilos distintos de pintar un rey mago hay. Pero cuando los ves los 3 con la estrella, ya está, no tienes ninguna duda, da igual que sea de un estilo súper realista como que sea súper sencillo. Sí. ¿No? Sí, entonces, sí. Cuando dibujas, si vas a hacer unas siluetas y por lo que sea dices, bueno, pues ya quiero que sea un grupo y haces 3 y tienen la misma altura y tal, y es una silueta, enseguida dices, no, descarto, parecen Reyes Magos. ¡Ojo! O sea, 3 figuras. Fuera. Sencillamente 3, de la misma altura, incluso a contraluz, digamos, o sea, en negro y tal, y no muy definidas, porque si tienen piernas entonces no, porque los reyes van con faldas. Con túnica. Pero si es así como 3 figuras lejanas, son reyes. Son reyes. Ostras, qué fuerte. y da igual el mes del año, ¿eh? Son reyes. Liada, fatal. Bien, pues vamos a seguir con el mes del año y nos vamos al futuro. ¿Qué creéis que el arte nos acaba revelando, ¿no? Estamos hablando todo el rato, surge todo el rato la intención de comunicar como un leitmotiv, ¿no? ¿Comunicar qué? ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué necesitamos comunicar como seres humanos? ¿Por qué necesitamos comunicarnos? Es una forma de supervivencia. O sea, un humano solo no podría sobrevivir, y sobre todo si viajamos al pasado sería imposible. Si además sumas, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza el arte aquí en Europa, es gente que ha llegado de fuera, que no conocen el territorio, además un clima glaciar. Vienen de un territorio donde no había un clima glaciar, una adaptación a un nuevo territorio, y al final es fundamental comunicarte con ¿no? Con la gente con la que vives, pero también con los que viven en tu entorno más lejano, pues para garantizar la supervivencia. Entonces yo creo que es la supervivencia a través de muchas cosas, necesidades de lo que necesitas cada día para alimentarte, ¿no? Nosotros tenemos unas necesidades básicas que hay que cubrir, y habría cosas que estarían, ¿no? Elementos de comunicación vinculados a esa necesidad de sobrevivir. Miedos. Estamos llenos de miedos. Cuando no entendemos algo, no lo podemos explicar, nos genera miedo, y eso también lo ilustramos. De hecho, hay imágenes que, aunque no sepas lo que significa, ¿no? Hay alguna fase de los cuadros de Goya que tú lo ves y te da miedo, ¿no? Hay un cuadro en casa de mi madre que nos da miedo a todos. ¿Cuál es? Y es una tía de mi madre, y justo lo hablaba con mi hija y también le da miedo. Es una tía de mi madre pequeñita, o sea que a los 9 años le hicieron un dibujo, pero la forma que está ilustrado pues da pánico. Entonces todo el mundo tiene miedo. Entonces, y es una imagen que seguramente la intención del que la pintó está absolutamente alejada de eso. Estaba pintando a una niña. No, joder, claro. Pero entonces... ¿Te pues, imaginas que no? Igual era... Este Dorian Gray, o sea, hay que ver qué pasa. Ilustra miedos, ilustra alegrías, ilustra necesidades, ilustra peligros. Bueno, de hecho, no sé cómo se llama, creo que es el proyecto Rosetta. Cualquier nave, cualquier aparato que salga de la Tierra lleva un disco de oro, platino, diamante, algo así como muy resistente o muy maleable, no me acuerdo, que está grabado, que tiene como las cosas básicas sobre qué somos, por si se encuentran con alguien. Y siempre es el mismo disco. Siempre es una cosa así como grabada a láser, como así. Y entonces hay dibujos. Porque ¿qué vas a ponerlo? En inglés. Universal. ¿Sabes? Entonces son dibujos. Hay un señor, una señora. Es muy bonito. Hay un hombre, una mujer. Es que al final es el lenguaje más universal, porque o sea, podemos hablar distintos idiomas y no entendernos, pero claro, una imagen de algo que todos conocemos, todos la reconocemos. Otra cosa es que después tú la cargues de significados que van más allá de la imagen. Pero de entrada esa imagen, si está en el mundo
contemporáneo en el que vives, la reconocemos todos. Por tanto, es un lenguaje universal. ¿Qué más lenguaje universal que los emoticonos? Me encantan, yo los utilizo en clase precisamente cuando hablamos de eso, porque tú ves una imagen y hay una que llora, ¿no? Entonces te está comunicando tristeza, otra de rabia, otra de alegría, otra pues que te da ganas de vomitar, que es muy ilustrativo y eso al final son imágenes y la entiendo yo y la entiende alguien que se comunica en inglés o que se comunica en chino. ¿Son universales los emoticonos? Sí. Son internacionales, eso seguro. Son internacionales seguro, pero universales, que no es lo mismo. No, porque tienes que tener ojos y nariz y boca para entenderlos. Bueno, claro, amiga. Y no sabemos. No te cuenta, por ejemplo, los indígenas con los que has trabajado en Australia, si tú les enseñaras un emoticono, tienen móviles, seguro. Ay, en ese caso, hoy en día hay poblaciones indígenas en muchas partes del mundo que siguen viviendo una vida tradicional en cabañas y tienen móviles y tienen armas. O sea, las dos cosas más modernas que puedas imaginar, móviles y armas, las tienen. Con lo cual, bueno, y aparte una cara es una cara. Porque fíjate que cuando nosotros vemos, y tú más, caras que hay que rascar para ver que es una cara, pero basta con que haya, pues, es que ni siquiera 4 elementos, 3 elementos, que son los 2 ojos y la boca, ya sabemos que eso es una cara. Eso es una cara. Incluso a veces vemos caras donde no las hay. Sí. Imagínate, en ese nosotros las vemos en el paisaje. Y además, piensa que el arte puede tener como... A mí me pasó hace poco que me preguntaron si yo pensaba que me lo preguntaban en cuanto al humor gráfico, pero yo creo que aplica al arte. Si era necesario. Wow. Así como para la vida, ¿no? Y yo me quedé un poco parada y yo pensé, joder, no, tío, no. ¿Sabes? O sea, necesario para la vida, no. Es útil, es importante. Pero yo no sé hasta qué punto es vital, en el sentido de... Sí que es verdad que cuando se trata de un lenguaje o de una forma pictórica técnica, del rollo, no ir por aquí, cuidado con esta planta, esto pica, esto es radioactivo, ¿no? Los símbolos que usamos. Esto pasa con por ejemplo, es curioso que haya cosas que dices, bueno, la mejor manera de representar algo real es una foto, ¿no? Pues no, es un dibujo. Porque de hecho piensas en la ilustración científica, las plantas, los animales, se sigue haciendo a mano, se sigue dibujando. Porque te permite inventarte cosas como ver varios planos a la vez, ver cómo es una cosa por delante, por detrás, tal, sin luz, sin sombras, ¿sabes? En una foto siempre jugará la luz, siempre jugará el volumen, es imposible casi. Entonces, por ejemplo, dentro de la ilustración, si alguien se quiere dedicar a ello y tener trabajo, siempre es la ilustración científica. Hostia. No hay, no hay forma de, o sea, se sigue usando y de hecho yo creo que esa es la parte que sí que es bastante esencial. De hecho, y seguramente para comunicarse con gente que no habla tu idioma, esa es la parte de necesidad. Es decir, tengo que dibujar las cosas tal y como son para que esta flor mata, esta flor cura, por ejemplo. Importante distinción, por lo que sea. Y ahí, si pones una foto, probablemente se parezcan mogollón. Pero si te pinto la rayita que hay justo debajo del pedúnculo, pues entonces entenderás a lo que me refiero. Claro, es real. No me había planteado esta dicotomía. Yo hubiera dicho que el arte es necesario. Me gusta mucho como pregunta. ¿El arte es necesario? Mira, preguntárnoslo a nosotras. Claro, yo creo que sí, no. Pero... No, váyanse a la Para nuestro oficio, sí. Para mí, sí. Y para dejar mensajes que perduren también, más allá de los textos. Claro. Con una imagen tú consigues, y en la época donde no había escritura, con una imagen haces que el mensaje perdure. Si tú la ves mañana, la historia que te contaba hoy te acordarás porque verás esa imagen y te la recordará, como hacemos con las fotos. De los viajes nos acordamos porque volvemos a ver las fotos, si no se nos ha olvidado la mitad del viaje, ¿no? Pues es lo mismo, tú pones una imagen en un sitio y eso te recuerda esa historia, que puede ser una historia real, puede ser un hecho histórico, puede ser un mito, ¿no? Puede ser un señal de tráfico que te está avisando, oiga, señores, cuando circulen por esta carretera, en los próximos 5 kilómetros hay animales salvajes que puede atropellar. Pero es una imagen al final que te está informando. Yo creo que sí. Hoy en día, de hecho, es que nos comunicamos, yo creo que el 70% de la comunicación que hacemos es visual. Oh, sí. Nos comunicamos visualmente, incluso cuando hablamos, siempre complementamos, ¿no?, el mensaje. Yo, si tú me lo estás diciendo una frase y pones cara de susto, pues claro, el mensaje que me estás dando es uno. Si me lo cuentas riéndote, pues a lo mejor era serio y yo me creo que es broma, ¿no? O sea, es de mucho y es todo visual. Y eso se plasma también pues cuando hacemos dibujos. Yo creo que es fundamental la parte visual. También es verdad que hacemos arte desde
podríamos decir siempre, de una forma u otra, ¿no? Por ejemplo, cuando trabaja con antropología teatral, es muy curioso porque el hecho teatral se da en todo el mundo, en todas las épocas, de una forma u otra, más vinculado a lo ritual puramente o más vinculado al entretenimiento, pero siempre. O sea, quiero decir, nos acompaña siempre esta necesidad, y aquí llegamos a lo que quería decirte. ¿Por qué simbolizamos de esta forma? ¿Eso es alguna característica de nuestra especie, de alguna manera? ¿Sabrías? Yo creo que es el salto ese que decimos en la evolución de... nosotros, a ver, los humanos somos seres sociales. Igual que los chimpancés son seres sociales, para la supervivencia necesitamos el grupo. No podemos sobrevivir solos. Y en la sociedad actual más aún. O sea, hoy en día yo no sé hacer un móvil. No sé hacer un ordenador, no sé ni siquiera hacer un vaso. Quiero decir que somos seres sociales para todo, y el vehículo que nos facilita la comunicación es el lenguaje, pero también es toda la parte visual, entonces es fundamental, yo creo, para... Aparte, yo creo que no había mucha gente en la Tierra cuando los neandertales, me imagino. O sea, cuando las manitas, por ejemplo, ¿no? Cuando las manitas... No a los niveles actuales. Claro, no. Y entonces lo loco es que yo creo que pasa como ahora, es decir, no todo el mundo dibuja, alguna gente dibuja. O sea, el arte es necesario, o sea, unos pocos lo hacen y la mayoría lo disfrutan, ¿no? O lo usan, o no sé, o les sirve para reafirmar quiénes son muchas veces y cosas así. Entonces, a mí lo que me hace pensar es que a lo mejor en aquellas épocas pues había unos pocos o pocas que pintaban, unos tantos que hacían esto, lo otro, y la pena es que lo que hacían los otros no ha durado. Entonces, como solo ha durado aquello, puede hacernos pensar que todos pintaban, ¿no? Pero a lo mejor pintaban pocos. Sí, la verdad a lo mejor son los mismos que han ido viajando y han pintado en todas partes todos los yacimientos. Hombre, por las distancias que hay, tenía que haber viajado mucho, pero... los pies hechos polvo. Claro. La pasión por delante. Pero sí, bueno, pero al final es la necesidad esa de dejar mensajes, decir, bueno, la próxima vez que venga aquí quiero acordarme que esto pasaba aquí. ¿Pero ¿no? para ellos o para el público, tú crees? Para ellos sí, pero el grupo que puede ser más amplio también. O si es un aviso, claro, primero tiene que tener ese lenguaje común, pero si yo te dejo aquí este mensaje que te está diciendo que hay un peligro o que este es el límite del territorio de este grupo, pues cuando llegas ahí ya lo sabes, giras y te vas para el otro lado. Quiero decir que es la manera de, sobre todo en periodos donde había menos ocupación humana, que te dé información de ese territorio que alguien ya ha utilizado y que muy sabe, útil. ¿no? Es fundamental. Hay uno que se publicó en Zaragoza, un bloque que se interpretó, el bloque de Avance creo que se interpretó como un mapa. Y luego recientemente creo que ha salido algún otro. Pero ¿Me suena un mapa reciente en algún artículo? No lo he leído, pero recuerdo haber visto la noticia de que ahora no te sé decir el detalle. Y portátil, además, sitio. o sea... Sí, portátil. Sí. GPS claro, de la época. Pero es muy loco, los mapas GPS. son portátiles, ¿no? ¿Cómo imagináis que nuestro arte, que no de golpe, pasan 10.000 años? Alguien se encuentra, por casualidad, una lámina de Flavita Banana. ¿Qué es esto? ¿Qué dirán? ¿Qué dirían sobre esta lámina? A ver, lo mío es muy rupestre, ¿eh? Lo mío es sencillico. O sea, bueno, pero yo dirían, bueno, pues, a ver, primero, yo creo que si pudieran analizar, porque seguro que pueden analizar mogollón con haces de luces y cosas como ahora, cosas pero chulas. mucho más, pues primero verían que, claro, pues se parece a lo de las cuevas, pero no es porque es tinta y papel. Es mucho más... Es tinta y papel. Menos Hemos sentido. encontrado muchos, ¿no? Porque al ser prints todo el mundo tiene uno. Pero, bueno, podrían pensar que es algún tipo de propaganda si en varios hogares han encontrado algo. A ver, los hogares no existirían, vale, 10.000 años, joder, es muchísimo. Es que es muchísimo, podríamos no estar perfectamente, o sea... Claro, primero que se haya conservado, porque claro, es más fácil que sigan estando las pinturas rupestres que tus dibujos. No es por nada, sino porque están en papel. Entonces igual, yo tengo que empezar a pintar. Si quieres hacer historia de verdad, deberías dejar alguna Oye, estamos en piedra. Montjuic, aquí alguna cueva hay. Claro, tendrías que hacerlo en piedra. Ese es un detalle importante. Tengo que llenarme la boca de tinta. ¿Cuánto quieres trascender? Poner la mano, soplar. La Foixarda no es como un túnel, como una cueva lleno de gente escalando. Voy a ir yo ahí a pintar ahora. Ahora no sé por qué necesito esta situación en mi vida. No, además pienso una cosa, que si lo mío aguantara, por algún motivo, aguantaría lo de todas las demás.
O sea, pensarían que toda la sociedad era dibujante. Porque todo Dios dibuja ahora. Y dibujaban igual. Sí. Hostia, sería una movida Sí. súper loca, claro. Sí, sí, Es sí, que sí. imagínate que viniera de golpe a uno de estos señores. Por cierto, una pregunta que no te he hecho. ¿Quién asumimos que pintaba? Esa es una buena pregunta y además creo que es interesante para las dos porque, claro, desde que se descubre el arte, ¿no? Los que están haciendo investigación son hombres. Oh, wow. Y entonces se asume pues que el arte lo hacen los hombres porque es como... Es lo que hacen los hombres. Claro, es una capacidad masculina. Ayuda a las interpretaciones que hace Darwin también del papel del arte en las sociedades y en los animales, ¿no? Él asume que realmente está vinculado con la necesidad de que las mujeres se sientan atraídas hacia ellos. Y pintan para eso. Sí, No es una funciona. cuestión de Te digo yo que no instinto. funciona. Y bueno, y lo grave es que eso perdura y perdura hasta nuestros días. Y es ahora, hace 2 o 3 décadas que se empieza a plantear, oye, perdón, a ver, si no hay evidencias de quién estaba pintando, ¿por qué asumimos que eran hombres? Porque el es la cliché, ¿no? base. Por el Pero el cliché. cliché. Perfecto. Es básicamente eso. Y de hecho a mí, por ejemplo, cuando me dijeron que veníamos hoy y que venía una viñetista, me sorprendió y dije, ostras, qué guay, hay mujeres que dibujan, porque yo Es que casi no veo, hay, veo claro. la viñeta y a lo mejor si no miro quién la ha dibujado, pues por cliché asumo que es un hombre. Bueno, y si eso en un diario más. Y si es en un diario, seguro. Porque no, Y si es político, no hay. aunque sea humor, seguro. Si es de reivindicación, seguro que te imaginas que es un hombre. Sí. Entonces, en el pasado lo mismo. Entonces, ahora, hoy en día, sí que sabemos que hay evidencias, como por ejemplo, pues el tamaño de las manos, las huellas digitales que se han encontrado en algunas cuevas o en algunas figurillas, que empiezan a decir que, oye, no solo eran hombres adultos, sino que los artistas eran Bebés. más variopintos. Hay manos de niños, hay manos en negativo de niños. Que las pintara el padre poniendo la mano del niño, las pintara el niño no lo sabemos, pero que participaban en ese acto, ¿no? Que siempre se ha vendido un poco como que es El hombre un solitario. ritual donde solo los iniciados, los jóvenes hombres y los adultos participan, ¿no? La mujer queda excluida y los niños también. Pues no, es que seguramente hay muchos artes en muchos contextos y participa mucha más variedad de gente, ¿no? Ahora hay una visión un poco más inclusiva, empieza a haber una visión más inclusiva de quién podía ser artista en la prehistoria. Pues todavía cuesta, ¿eh? Pero es que cuesta en la actualidad, quiero decir que Sí, seguro sí. que tú lo vives, antes has dicho, ¿no? Que lo tendrías más fácil si fueras hombre, pues... Bueno, más fácil, sí, sí. O sea, me tomarían más en serio, no me habría costado tanto que me tomen en serio. Porque, bueno, y aparte súmale que cuando yo empecé, no solo mujer, sino joven. Entonces, dos puntos negativos para que te tomen en serio. O sea, yo publico viñetas de opinión opino sobre un cambio de ley X, una ley del Ejecutivo, digamos, algo así como nada que ver con el género. Y todavía hay gente que me dice que hable de lo que conozco, que vuelva a dibujar señoras y que me calle. Porque no tengo En fin. el nabo pensador, no sé qué hace falta para saber de estos temas tan A importantes, mí ¿no? también me pasa, señores que no tienen ningún tipo de formación en nada relativo a lo que digo yo, vienen a decir, niñita, tú hablas muy tal, y es como, niñita, tengo 30 años, caballero, gracias por el piropo, pero no, niñita no. Bueno, pues tienen que ¿Y tirar usted por qué el... formación tiene de esto? Tienen me que puede tirar por decir el a mí? físico. O sea, a Mary Beard le dijeron que parecía un pimiento. ¿Cómo? En Twitter le insultaron así. ¿Pareces un por- pimiento? ¿Es un insulto eso? Bueno, el pimiento no sé, sí, pero como así como, ¿no sabes esto de Roma? Y ella dijo, bueno, soy la mayor experta del mundo en Roma. ¿Qué tal? Y el otro le dijo, you look like a pepper. Así como, como no sé qué decir, te pareces un pimiento. Cuando no se regia responder, pues... No sé, no me gusta incluso. ¿Sí? Tonto, es tonto. No, hasta cierto punto no sabría cómo integrarlo. Y es verdad, no parece tan malo. Bueno, muchas gracias por este viajazo que hemos pegado desde las pinturas rupestres hasta el pareces un pimiento. Es fantástico porque realmente con humor y con arte explicamos grandes cosas de nuestras sociedades, de nuestra humanidad al final, ¿no? Realmente sí que había un nexo de unión. Os agradezco muchísimo vuestro testimonio, Inés y Flavita. Guau, os admiro mucho y muchas gracias por estar aquí. Gracias. A ti, gracias.
Y al resto, bueno, espero que este episodio os haya gustado, os haya hecho reflexionar, os haya hecho enfadar muchísimo, o, y sería lo más guay, os haya hecho reír a trozos a la par que todo lo demás. Y espero que podamos seguir aprendiendo cosas sobre nuestro arte ancestral y, bueno, sobre el arte ancestral. Y ojalá algún día pudiéramos saber el por qué, ¿no? Que creo que no pinta, pero por desear que no quede, ¿no? Y bueno, ya momento publicitario. No os olvidéis de seguir a Fundación Palarc, a National Geographic y a mí, Candelius Funk, para estar al día de las últimas novedades arqueológicas, paleontológicas y mucho más. Y nos vemos en el próximo episodio.